Apreciados hermanos y amigos, un gusto saludarles. El pastor Luis Seguiluz con ustedes en esta oportunidad para continuar con el repaso de la lección. Este trimestre se titula Esdras y Nehemías, un par de hombres valerosos en la historia sagrada que llevaron al pueblo de Israel a reconstruir su ciudad amada, su templo, sus murallas. Hombres que fueron llamados por Dios para una misión importante. Esta lección que estaremos repasando el 19 de octubre nos muestra que así como Dios llamó a Esdras, a Nehemías y a muchos otros, también nos llama a nosotros. Y el llamado que Dios nos hace a nosotros es para que cumplamos una misión específica. El versículo está en Esdras 7:27. Un hermoso versículo. Dice: Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Bendito Jehová de nuestros padres. Bendecido sea Dios siempre, porque Él obra aún a través de incrédulos, para que su pueblo pueda estar a salvo, para que el pueblo de Dios pueda recapacitar y pueda retornar al camino correcto. La lección de esta semana nos llama cómo Dios llama a hombres como Esdras y Nehemías. Dios los llama para una tarea específica: reconstruir lo que estaba en ruinas. Estas tareas deberían llevar al pueblo de Israel a retornar a Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, y al mismo tiempo debían enseñarles al pueblo acerca de Dios y, ante todo, guiarlo de vuelta a una relación de compromiso con Él. De esta manera, Dios quiere que nosotros también podamos entender cuál es la misión que Él tiene para nosotros, la misión que Él tiene para ti y para mí hoy día. El regreso a Jerusalén tuvo una misión específica. Dios quiere que también nosotros retornemos, regresemos a Jerusalén espiritual, a estar en una unión con Dios, a que podamos reconstruir la casa espiritual de nuestra vida, esa relación espiritual tan necesaria para que podamos crecer cada día. Dios llamó a Esdras y a Nehemías para una tarea específica, para una tarea bien definida, para una labor imprescindible que tenía que ser hecha lo antes posible. Podríamos decir que Esdras fue elegido por varias razones. Primero, porque él tenía esa disposición, ese deseo de ir. Tenía en el corazón el deseo de volver. También porque era un líder. Tenía las características de un líder. Y aparte de esto, también era un escriba, un conocedor de la palabra de Dios, y era un maestro habilidoso. Era muy versado en las escrituras y tenía facilidad para enseñar. Por esta razón, como dice Esdras 7:10, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tenemos nosotros también que preparar nuestro corazón. Tenemos nosotros también que buscar a Dios de todo corazón para estudiar, para profundizar en la palabra de Dios, en la ley del Señor y para cumplirla. Porque no es solamente un conocimiento teórico, un conocimiento así superficial. El Señor quiere que nosotros tengamos la convicción de que necesitamos ir y comenzar a hacer una obra, una tarea, una labor para honra y gloria de su nombre. Esdras se preparó para esto. Esdras propuso firmemente en su corazón, determinó buscar a Dios. Y es lo que el Señor nos invita a ti y a mí a hacer en este tiempo también. Determinarnos buscarlo. Que la palabra de Dios pueda ser profundizada en nosotros, que echemos raíces en la palabra de Dios. También igualmente Nehemías sintió la necesidad de volver a Jerusalén para terminar la obra. Y así, de esta manera, él, como el pueblo, puedan tener una relación espiritual nueva, renovada, profunda. Nehemías simpatizaba con Dios y también con su pueblo. Y él se propuso,
se puso en la mente el deseo de continuar la obra de reconstrucción. Se ofreció voluntariamente a esta obra. También, mi querido amigo y hermano, si nosotros andamos con Dios, vamos a seguir el consejo de Dios. Vamos a seguir la voluntad de Dios. Dios quiere que sintamos en nuestro corazón ese deseo de servirle, ese deseo de amarle y de mostrar a través de nuestra vida, de nuestros actos, de lo que hacemos en el diario vivir, el deseo de reconstruir nuestras vidas y ayudar a reconstruir las vidas de otros. Es importante aceptar el llamado de Dios para cumplir con la misión. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, Él nos va a usar de acuerdo a su voluntad, así como lo usó a Esdras, así como lo usó a Nehemías, y ellos estuvieron dispuestos a seguir, a servir, a trabajar, a quemarse allí en la obra de Dios, gastarse en la obra de Dios, porque ellos sabían que estaban haciendo lo mejor para el pueblo, lo mejor para la salvación de tantas almas que necesitaban de Dios. Dios hoy en día también nos llama a nosotros para que nos pongamos en sus manos para hacer su voluntad. Hay muchas almas que necesitan acercarse al Señor, que necesitan buscar a Dios, que necesitan tener un encuentro personal con Dios. Y solamente lo lograrán cuando hay hombres y mujeres consagrados que tengan la disposición de ponerse en las manos de Dios, de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Dios los va a usar. Necesitamos ponernos de rodillas, orar al Señor, pedirle que nos ilumine, que nos dé ese deseo de trabajar en su obra, que tengamos ese amor, esa devoción, esa inspiración de hacer las cosas como para Dios, como para el Señor. Ahora recordamos que el pueblo de Israel había estado 70 años esclavo allí en Babilonia. Y el Señor tenía ya todo cronogramado. Él tenía una profecía para el pueblo de Dios. Esa profecía es conocida como la profecía de las 70 semanas. Muestra esta profecía una sincronización perfecta. Aquí vemos cómo el Señor utilizó a los reyes de Medo-Persia para que pudiesen salir después de haber estado esos 70 años allí prisioneros, allí en el exilio. Ahora, por medio del rey Ciro, de Darío y Artajerjes, se dan esas órdenes, esos decretos para que pudiesen retornar a Jerusalén y de esta manera pudiesen alabar a Dios, pudiesen rendir culto a Dios. Estas 70 semanas es la profecía que Daniel decía que estaban determinadas por el pueblo de Dios. Estas 70 semanas comenzaban el año 457 con la orden de Artajerjes. Contamos el comienzo de la profecía de las 70 semanas desde el año 457, el séptimo año del rey Artajerjes, tal como lo menciona Esdras, allí en el capítulo 7, versículos 7 hasta el 26. Después de esto, también encontramos otra profecía un poco más amplia, más abarcante, pero en esta profecía de las 70 semanas se indicaba cuándo se iba a dar el decreto, cuándo se iba a terminar la reconstrucción y cuándo se iba a ungir al Santo de los Santos. Luego que a la mitad de la última semana sería muerto y luego el Evangelio iba a ser abierto para todos los gentiles, porque el pueblo de Israel había cerrado las puertas. Como nación, como individuos, todavía tenían oportunidad, pero como nación, el Señor abrió las puertas para que ahora todos pudiesen ser hijos e hijas de Dios, mensajeros, embajadores del Señor, cristianos que proclamen la verdad. Pero esta profecía nos muestra cómo el Señor, de una manera precisa, estuvo dirigiendo los acontecimientos con la finalidad de llevar al pueblo al conocimiento de Cristo, porque el Cristo era el centro de las profecías para la salvación del ser humano. Como les mencioné, dentro de esta profecía está para el pueblo de Israel, pero la profecía más abarcante que llega hasta el día de nuestros días, ¿no?
2300 tardes y mañanas, decía Daniel 8:14, está determinado para tu pueblo y tu santa ciudad. Si nosotros vemos de una manera más minuciosa esta profecía que comienza con el decreto de Artajerjes y que las 70 semanas terminan en el año 34 con el acontecimiento tan importante, ¿no?, de Pablo convirtiéndose, y también con el triste acontecimiento de Felipe, Esteban y muchos otros que fueron muertos. Aquí vio el cielo abierto, ¿verdad? Esteban vio el cielo abierto, vio que el Señor ministraba en el santuario. El Evangelio estaba comenzando a cumplir ahora un rol más amplio. Se estaba abriendo las puertas para el Evangelio a todo el mundo, a toda nación. Desde allí, desde el año 34, para completar los 2300 años, faltaban 1810 años, que nos lleva al año 1844. Y la profecía decía que al llegar el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. La purificación del santuario, pues, nos muestra el trabajo que está realizando Dios, ya no con sangre de ovejas y de corderos y de machos cabríos, que lo hacía un sacerdote, ofreciendo por sus pecados y por los pecados del pueblo un sacrificio continuo. Ahora era un sacerdote que no conocía pecado, que estaba realizando en un santuario no hecho de manos humanas, con una sangre que no tenía que estar presentándola de un sacrificio en otro sacrificio, sino era la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces entra en función el santuario celestial. La purificación del santuario en el cielo ocurre en 1844. Entonces también esta fecha marca el inicio del tiempo del fin. De ahí en adelante ya no hay más profecías con fechas, pero hay muchos eventos que han de ir cumpliéndose conforme pasa el tiempo y conforme vamos llegando al final de los tiempos. De esta manera vemos cómo Dios tiene el control de todas las cosas, cómo Dios ha elegido a todos, pero no todos aceptan el llamado de Dios. Dios nos elige, Dios nos llama, Dios espera por nuestra respuesta, pero el libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros es el que nos determina rechazar o aceptar. Es el que nos permite pensar y razonar. Dios predestinó a los seres humanos para ser transformados a la imagen de su Hijo. Dios predestinó al ser humano para que sea salvo, pero es una puerta abierta para que todos puedan ser salvos. Ahora, esa apertura de una salvación para todos está en nosotros, en que la aceptemos o la rechacemos. La elección que Dios hace es con la finalidad que aceptemos y un día seamos transformados a su imagen. Pero si nosotros no queremos ser transformados a la imagen de Dios, si nosotros no queremos aceptar lo que el Señor está haciendo por nosotros, es nuestra libre elección el no ser salvos. Es nuestra libre elección el que nos perdamos para siempre. Así que nuestra responsabilidad es aceptar o rechazar la invitación de Dios. Nuestra responsabilidad es ponernos en contra de Dios o ponernos en favor de Dios. Esdras y Nehemías, ellos aceptaron ponerse del lado de Dios. Nuestra respuesta puede ser como la de ellos, pero también tenemos otros personajes bíblicos que, a través de su ejemplo, nos muestran que hay personas que tienen diferentes formas de aceptar o de rechazar. Algunos ponen objeciones, como Moisés, ¿no? Moisés decía que no tenía facilidad de palabra, que no tenía el don del habla, que no sabía expresarse, que era tardo para el hablar y torpe de lengua. Pero aún así, Dios dijo que iba a poner a su hermano Aarón para que hable en vez de él. Dios siempre nos da alternativas. Nosotros somos los que ponemos evasivas, ponemos obstáculos, ponemos dilación al llamado de Dios. Dios trata de aliviarnos el camino, trata de darnos salidas,
Pero nosotros somos los que ponemos objeciones. Nosotros somos los que ponemos excusas. Nosotros somos los que impedimos que podamos acercarnos a Dios con toda confianza. Nuestra respuesta ante el llamado de Dios puede ser una respuesta positiva o negativa. Pero recordemos, de eso va a depender nuestra salvación o nuestra perdición. Nosotros somos los que decidimos qué tipo de vida vamos a llevar. Nosotros somos los que decidimos el destino eterno de nuestras vidas, para vida eterna o para muerte eterna. Dios llamó a su pueblo, Dios les dijo que salieran, que vayan, puso en su corazón ese deseo y el pueblo salió. No todos, Dios siempre habla de un remanente. Aquellos están decididos por fe a confiar y a enfrentarse a los desafíos, a las adversidades, pero esa fe recompensa. Cuando nosotros salimos decididos a ir y servir a Dios, Dios nos protege y Dios nos cuida. Dios prospera nuestro camino y Dios nos bendice. De esta manera, Dios también cumplió sus promesas con el pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel siempre ponía dilaciones y obstáculos, ponía su mente en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, y esto mismo pasa hoy día con nosotros. El Señor nos llama, tenemos una salvación muy grande, pero las cosas de este mundo nos atraen de tal manera que a veces nos cuesta seguir al Señor. A veces nos cuesta dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. A veces nos cuesta ponernos allí en oración con nuestro Dios. Esa relación personal con Dios se está perdiendo hoy en día porque estamos tomando decisiones equivocadas, porque estamos realizando acciones que están ocupando nuestro tiempo y nuestra mente y que son cosas de este mundo, son cosas pasajeras, cosas temporales, son objeciones a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos la determinación de entregarnos a Dios, de sentir el llamado de Dios, de tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que podemos caminar por fe. En resumen, recordemos que Dios nos llama a pesar de que nosotros nos alejamos de Él. Y aunque nos vamos lejos, Dios sigue llamándonos. Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Una vez que nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a preparar para cumplir con la misión que nos ha ofrecido. Él nos va a preparar para cumplir el cometido para el cual Él nos ha llamado. El Señor mismo nos va a preparar para que realicemos su obra. Si nos ponemos en las manos de Dios, el amor que viene de Dios estará en nosotros y el Señor bendecirá todo aquello que hagamos. Recordemos que las profecías están allí para mostrarnos que Dios está al control, que Dios está dirigiendo las cosas de este mundo. Dios está al control de todo. Dios no deja que ni una hoja caiga si no es por su voluntad. Dios tiene misericordia también de su pueblo. Dios le perdona, le da una oportunidad y le da otra oportunidad. La misma profecía lo dice. Estuvo dándole oportunidad al pueblo hasta 70 veces 7, 490 años para que el pueblo recapacite, se vuelva a Él hasta la venida de Jesús, y a Jesús mismo lo mataron, lo colgaron de una cruz. Así, mis queridos amigos, todos estamos predestinados para la salvación, pero el problema está en que no todos aceptamos la invitación de Dios para esa salvación. Dios nos eligió para formar parte de su pueblo y nosotros rechazamos formar parte de su pueblo. Nosotros nos enfrascamos en aquello que pensamos que es lo correcto, creemos que es lo mejor, buscamos aquello que nos gusta, aquello que está de acuerdo con nuestro estilo de vida y aquello con quien nos allegamos o con quien estamos bien o nos ponemos de acuerdo. Dios nos llama y quiere que cumplamos una misión específica. Recordemos que Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus portavoces. Somos sus representantes. Pero tenemos que representarlo correctamente. Somos llamados a restaurar. Somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Cumplamos esta misión. No dejemos de hacerla. No nos escondamos tras los placeres del mundo. Nuestro llamamiento es santo.
tenemos que seguir a un Dios santo y el Señor quiere que nos santifiquemos para cumplir con la misión que Él nos ha mandado. Todos hemos sido predestinados para la salvación. Lamentablemente no todos seremos salvos, porque no todos aceptaremos la salvación de Dios. Ahora, una vez que el Señor nos llama y nos prepara, el Señor quiere que cumplamos la misión, que proclamemos el Evangelio, el mensaje de Cristo, van a venir muchas oposiciones. El enemigo va a trabajar duro para que no cumplamos el cometido que el Señor ha puesto en ti y en mí. La próxima semana estudiaremos cómo hacer frente a la oposición. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración.